Buen día, estudiantes de PreICFES. Bienvenidos a las tutorías de análisis textual o comprensión de lectura. La idea del trabajo el día de hoy es desarrollar una estrategia de comprensión que les permita optimizar los tiempos de respuesta en su examen del ICFES, así como mejorar la comprensión de los textos narrativos que están leyendo. En este caso, el trabajo a realizar en el módulo número 1 corresponde con la narración de textos, tanto cuentos como novelas. Entonces vamos a ver los elementos que tienen en común y vamos a desarrollar algunos de los ejercicios propuestos en el taller de comprensión en el módulo número 1. Les doy la bienvenida a todos y espero que estas clases sean de su utilidad también para llevar la cuarentena de manera adecuada. Bueno, estudiantes, hablamos de estrategia de comprensión cuando estamos determinando una manera efectiva para leer y reconstruir el sentido de un texto. Y es precisamente a eso a lo que tenemos que apuntar, a reconstruir el sentido profundo de lo que se nos está comunicando en el texto. En este caso vamos a partir del reconocimiento de la situación de la comunicación. Siempre debemos tener en cuenta que cualquier texto se enmarca en una situación comunicativa específica. En este caso, los textos narrativos, la situación está dada por el quién dice, qué dice, quiénes participan, dónde sucede y cuándo sucede. En los otros textos de las otras tipologías textuales, las situaciones de la comunicación están mediadas por el tipo de público al que va dirigido, la persona que está escribiendo el texto y el medio en donde aparece escrito. Pero en este caso nos vamos a centrar en el texto narrativo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, el quién dice, qué dice, quiénes participan, dónde sucede y cuándo sucede, se corresponde con lo que nosotros hemos denominado los elementos de la narración o lo que ustedes conocen como elementos de la narración. Entonces, en primer lugar están los personajes que se dividen según su creación y según su función. Después tenemos el tiempo, también vamos a tener el espacio, que es el lugar donde se desarrolla la narración. Vamos a tener también el narrador, que es esa persona que nos cuenta qué es lo que está pasando en la narración. Y vamos a tener también la trama o la estructura de ese texto, que es precisamente la acción o el desarrollo de los acontecimientos que se le dan en la narración. Entonces, los personajes, según su creación, pueden ser planos o personajes que son redondos. Los planos son aquellos que no cambian a lo largo de la narración y los redondos son aquellos que tienen algún cierto grado de evolución psicológica dentro de nuestro texto. Es decir, los redondos son aquellos que de pronto se vuelven buenos siendo que empezaron malos, o que se vuelven malos siendo que empezaron buenos, o simplemente que tienen una epifanía y cambian su actitud de alguna manera, o pequeños de alguna manera elementos o actos que hacen que sean diferentes. La función, los principales son aquellos que cargan en sí todo el peso de llevar la narración, de llevarla hasta su feliz término o mal término, y los secundarios son aquellos que están estableciendo una relación con el personaje principal. Recuerden que en los principales, en los textos de carácter clásico, encontramos el protagonista y el antagonista. Y hay que hacer una claridad. Los antagonistas no son los malos de las historias. Los antagonistas simplemente son los opuestos porque están conformados por la raíz anta, que quiere decir opuesto. Eso por el lado de los personajes. En el tiempo de la narración podemos ubicar tres características o tres clases de tiempo, como ustedes lo quieran llamar. El primero va a ser el tiempo histórico, que va a definir que la historia se está desarrollando en una época. El segundo, la duración de la narración, que me dice que la narración puede durar horas, días, años. Y el tercero, el tiempo verbal, es decir, si la narración se cuenta en presente, en pasado o en futuro. Si no aparece el tiempo histórico en la duración de la narración, no hay ningún inconveniente porque podemos establecerlo a través del tiempo verbal en el que se está escribiendo la narración. Entonces, no es necesario que aparezcan los tres, habrá algunos textos, sobre todo las novelas, que tienen como tal los tres tipos de tiempo, pero en unos cuentos, al ser tan cortos, a veces no alcanza a determinar todos los tres tipos de tiempos y tenemos que centrarnos solamente en el tiempo verbal de la narración. El otro de los elementos es el espacio. Ustedes lo pueden identificar interno, externo, real, imaginario, y nos podemos ayudar por las topografías. Esta es una figura literaria que me describe el lugar donde está sucediendo la narración.
También es muy común en las novelas, pues precisamente porque el autor quiere enriquecer su texto llenándolo de la mayor cantidad de información para que ustedes puedan construir el sentido profundo de lo que es ese texto. Entonces, quienes participan, ya lo tenemos. ¿Qué dice el texto? Es precisamente lo que vamos a mirar. El tema o la idea central es lo que se desarrolla a lo largo del texto. Esto se desarrolla a través de una trama y la trama es la manera en que yo voy a ordenar mis acontecimientos. Esta trama tiene que ver directamente con la estructura, es decir, las partes de ese texto. Si hay un inicio, hay un nudo o conflicto, también se le llama de esa manera, y un desenlace. Entonces, si yo me estoy atando a una estructura clásica, voy a empezar por el comienzo, después tengo el nudo y después tengo el desenlace de la historia. Pero si mi estructura, por ejemplo, en una novela o en un cuento corto, empieza por la mitad, voy a decir que empezó in media res. Si empieza por el final, voy a decir que está in extrema res. Y me voy a valer de unos recursos que son la analepsis y la prolepsis para dar esos saltos temporales. Entonces, la analepsis es cuando yo me ubico en una parte de la narración y me devuelvo en esa narración, sea recordando, o sea que definitivamente como en las películas hay viajes temporales también. Y la prolepsis es que me ubico en un lugar de la narración y veo hacia el futuro o anticipo algún tipo de cosas. Entonces, teniendo algo de esto claro, pues yo puedo construir el sentido profundo de mi texto. No olvidemos también que es muy importante el narrador, pues es la persona o el elemento que nos está contando las cosas. Yo no puedo enterarme de lo que sucedió si alguien no me lo cuenta. Entonces, tengo tres opciones. Un narrador que sea externo, otro que sea interno y otro que sea polifonía narrativa. El externo siempre se ubica fuera de la historia y tiene dos opciones, que lo sepa todo o que solamente sea como una cámara fotográfica, que me registra lo que alcanza a ver y a oír, pero no se mete en la psiquis de los personajes. Si se mete en la psiquis de los personajes y saben qué es lo que sienten, lo que piensan, lo que opinan, lo que les va a pasar, entonces estoy hablando de un narrador de carácter omnisciente. Si por el contrario soy la cámara que va atrás de los personajes, soy un narrador observador. Ahora, los internos, los que más conocemos nosotros son el protagonista que habla desde el yo, es decir, a él le pasan las cosas, o el testigo que es aquel que presencia la historia, pero no le pasan las cosas a él. Entonces, este tipo de testigo sobre todo se maneja en las aventuras de Sherlock Holmes porque es su amigo Watson el que va a contar la historia, no es Sherlock propiamente. Entonces, el protagonista, el narrador protagonista sería así, Sherlock cuenta su propia historia, pero en este caso es un testigo porque es su amigo Watson el que la cuenta, es decir, él presencia la historia. Si estamos hablando de la polifonía narrativa, entonces participan varias voces que van a contar o su propia historia para hacer un conjunto de ellas o varias voces que van a presentar un mismo acontecimiento. Depende de cómo el autor me vaya a presentar su texto. Entonces, ya teniendo la situación comunicativa reconocida, pues voy a empezar a reconocer la tipología textual. En este caso es muy sencillo porque estamos manejando textos de carácter narrativo. Pero si en mi, por ejemplo, situación comunicativa se dirigen a un público de carácter general y está hablando una persona en primera persona y está defendiendo sus ideas, entonces voy a ubicarme en la tipología tipo argumentativa. Si por el contrario me quieren dar a conocer, pero desde la objetividad, esto es sin opinar o sin rastrear, su subjetividad, la subjetividad del autor, no la de ustedes, valga la aclaración, entonces estoy haciendo un texto de carácter expositivo. Si el texto lo que quiere es construirme una imagen mental de aquello que está viendo, estamos hablando de un texto de carácter descriptivo, porque su propósito fundamental es caracterizar eso que estoy viendo. Ahí ya, la primera y la segunda tienen que ver directamente con el texto. La tercera, el tercer paso, por llamarlo de alguna manera, es reconocer ya en la pregunta qué es lo que está indagando. Y para ello
yo debo concentrarme. Si estoy hablando de un nivel inferencial de la lectura, de un nivel literal o de un nivel crítico intertextual. Entonces, en el nivel literal, lo que están haciendo es indagándome por los conocimientos explícitos en la obra. Si son explícitos, básicamente son aquellos que yo puedo identificar dentro del texto, casi que los puedo subrayar. En el nivel inferencial, yo ya debo poner a jugar mi procesamiento cognitivo y explorar aquellos significados que no están dados dentro del texto, pero que se entienden por marca textual, por marcas textuales que están dentro del texto. Y en el nivel crítico intertextual, lo que yo voy a hacer es reconocer la posición del autor y también va a evaluar mi capacidad para relacionar esa información que me está dando el texto con otros aprendizajes que yo tengo y que me están dados por todos los niveles de escolaridad que yo he manejado a lo largo de mi existencia. Entonces, hasta ahí vamos a ver que esta es como la estrategia para reconstruir el sentido. Siempre partir del reconocimiento de qué es lo que me dice el texto, esto es de la situación de la comunicación. Ahora, vamos a ver unos ejemplos que ustedes pueden ubicar en su libro número 1 del PREICFES, en el taller de comprensión de lectura, tanto de cuento como de novela, y también en la parte de texto filosófico, que obviamente la estrategia va a variar un poquito, pero no es una cosa muy significativa. Bueno, ya teniendo clara nuestra estrategia de comprensión o cómo vamos a proceder para reconstruir el sentido de los textos, vamos a empezar a mostrar textos y hacer esto de carácter práctico. Entonces, nos ubicamos en la página número 14 de nuestro módulo número 1. Ahí vamos a encontrar un cuento, porque lo que estamos evaluando precisamente es cuento, texto número 1. Entonces, procedemos a leerlo en primera instancia y luego reconocemos precisamente la situación de la comunicación. Reconocemos, ya nos está dada su tipología, entonces sabemos que el propósito del autor es contar, pero además puede contar para otras cosas. Uno puede contar una historia para exaltar los atributos de alguien o criticar los atributos de otra persona, depende de nuestra situación de comunicación. Por último, vamos a analizar cada una de las preguntas que se nos está poniendo del texto. Son 5 en total. Empezamos precisamente con la lectura. Tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, la hermosa taquígrafa recogió sus lápices y papeles y se dirigió hacia la salida, abriéndose paso entre un centenar de lingüistas, filólogos, semiólogos, críticos estructuralistas, deconstruccionistas, y todos los cuales siguieron su garboso desplazamiento con una admiración rayana en aglosemática. De pronto, las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica. ¡Qué sintagma! ¡Qué polisemia! ¡Qué significante! ¡Qué diacronía! ¡Qué ejemplar cetorum! ¡Qué Zungenspitz! ¡Oh, por Dios! ¡Qué morfema! La hermosa taquígrafa desfiló impretérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Solo se la vio sonreír, halagada y tal vez vulnerable, cuando el joven ordenanza, antes de abrirle la puerta, murmuró casi en su oído: cosita linda. Tenemos aquí que Mario Benedetti, Cuentos Completos, editorial Alfaguara, es nuestro autor. Una cosa muy importante para reconstruir el sentido precisamente es identificar esa persona que nos está dando una situación de comunicación. En este caso, el autor es Mario Benedetti, pero debemos aclarar que el autor y el narrador en los textos de carácter narrativo son diferentes. El narrador es la voz que utiliza el autor para darme a conocer la historia. Puede que esa voz sea de carácter femenino y mi autor sea de carácter masculino. No hay ningún inconveniente. Entonces, ¿cuál es la situación de la comunicación? Vamos a plantearnos, ¿qué dice el texto? Entonces, me presenta una situación en la que hay un congreso de personas que son muy sabios en el área de la lingüística.
es decir, que estudian el lenguaje. Y fíjense que todo el tiempo me está hablando con términos lingüísticos y términos de ese saber específico. Entonces, vamos a mirar. Dice, hay una taquigrafista. Las taquigrafistas son aquellas personas que antes tomaban los apuntes. Antes de que existiera este asunto de las videoconferencias grabadas, entonces lo que hacían era tener un cuadernito e iba transcribiendo a partir de unos códigos lo que iba pasando en la reunión. Entonces, lo que pasó fue que la señorita terminó la reunión porque el Congreso ya se había dado por terminado y además empezó a abrirse paso para salir de aquel recinto. Al abrirse paso, como era tan hermosa, eso es lo que nos dice el texto, que era muy hermosa, al abrirse paso, pues empezó a generar admiración de todos aquellos hombres sabios que la estaban acompañando y empezaron a lanzar un montón de exclamaciones. Entonces, impreterrita quiere decir que la taquigrafista pasó y no se dio cuenta de lo que estaba pasando, no la conmovió aquello que estaba pasando, pero sí la conmovió un pequeño ordenanza que le dijo una cosa sencilla. Entonces, aquí estamos viendo que evidentemente hay un tiempo determinado, un lugar que es precisamente un espacio cerrado, porque hay una puerta que se está abriendo, estamos en un congreso, el tiempo está dado por el carácter verbal de los tiempos verbales, valga la redundancia, y mis personajes, obviamente, la taquigrafista, los participantes, que serían los personajes secundarios, y el ordenanza. Entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué ella se vio sonreír cuando el ordenanza le dijo algo tan sencillo? Eso es precisamente construir el sentido profundo, empezar a indagar sobre lo que pasa dentro del texto. Entonces, se conmovió precisamente porque logró entender con todos los términos aquello que él le estaba diciendo. Entonces, fíjense, el sintagma, polisemia, significante, diacronía, ejemplar, setorum, sunket, spikes, morfema, corresponden a un campo de saber específico y a un público no general. Y la taquigrafista, obviamente, aunque entendía algo, pues simplemente no la conmovieron los halagos de carácter sapiente, muy culto de alguna manera, sino algo más sencillo. Entonces vamos por las preguntas. Dice la primera pregunta, de acuerdo con el texto, la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines fue. Entonces, esta es una pregunta de carácter inferencial. Yo debo interpretar qué es lo que me dice el autor y saber cómo voy a calificar el Congreso. Entonces, lo que voy a hacer es dirigirme hacia el texto y de ahí buscar la marca textual. Entonces dice, tras la cerrada ovación que puso término a la sesión plenaria del Congreso Internacional de Lingüística y Afines, el texto me dice que el Congreso fue un éxito completo, porque la palabra ovación se desarrolla o se relaciona más bien con el éxito que tiene algo. Ovación es un aplauso que se le da a una persona o a un evento precisamente porque es demasiado importante y fue muy bueno. Entonces la ovación es una ovación que demuestra éxito, la palabra demuestra éxito. Entonces mi respuesta correcta según mi marca textual es a todo un éxito. Pero yo ya debo reconocer que no me lo dice el texto, sino que yo reconozco una marca textual. Esa es la cuestión de la inferencia. Yo puedo pensar muchas cosas a partir del texto y está bien, pero en las pruebas lo que quieren hacer es direccionar mi identificación de los elementos implícitos. ¿Listo? En el segundo punto, lo que me está diciendo es, cuando en el texto se dice que las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica, se quiere dar a entender que entonces, mi pregunta también es de carácter inferencial y yo lo que tengo que hacer es poner en palabras mucho más sencillas aquello que el autor me está proponiendo. Entonces, vamos a la marca textual.
dice en el texto, en su segundo párrafo, de pronto las diversas acuñaciones cerebrales adquirieron vigencia fónica, dos puntos, y empieza a decir o a identificar qué es lo que dice la gente. En esa medida, se pasó del pensamiento a la palabra. Cuando se pasa del pensamiento a la palabra, pues obviamente ustedes expresan y la opción más clara sería la B. Se pasó del simple pensamiento a la palabra expresa. ¿Por qué no puede ser la A? Porque yo no tengo una marca textual que justifique que los lingüistas estaban ebrios. Es decir, no me da información el texto acerca de si el aperitivo fue champán, o fue brandy, o fue whisky, o fue una cerveza muy sencilla para yo decir o interpretar que los lingüistas estaban ebrios. Esto tiene apariencia de verdad, pero no tiene un sustento textual. Aquellas cosas que no tengan tu sustento textual las podemos llamar chisme. El C, del dicho al hecho hay mucho trecho. Ustedes probablemente han escuchado ese refrán y lo que está queriendo decir es que del dicho, o sea, del decir al hacer, hay una distancia enorme. A ustedes les pueden prometer bastantes cosas, pero de hacer las promesas una realidad, efectivamente hay una distancia bastante grande. En esa medida no se aplica porque los lingüistas sí pasaron al hecho, y el hecho fue decirle al taquigrafista lo hermosa que estaba, pero en sus términos propiamente hablando. La D dice los pensamientos se hicieron realidad. Desconocemos efectivamente lo que estaban pensando los lingüistas porque asumo de pronto que quizá alguno de ellos tenía una intención de declararse, pero como falta sustento textual, pues no puedo evidenciar esa respuesta. En esa medida, la B obviamente se me ajusta. Pasamos a la pregunta número 3. En la expresión, la hermosa taquígrafa desfiló impretérrita y adusta entre aquella selva de fonemas. Se utiliza tal cosa que remite a tal otra. En esa medida, ¿qué es lo que debo indagar? Aquí ya me está indagando por un conocimiento previo que yo tengo de la situación. Yo debo saber que es una hipérbole, que es una personificación, que es un símil o que es una metáfora. Si no lo tienen claro, no importa, lo repasamos. Una hipérbole es una exageración, pero una exageración desmesurada de las cosas. Es como cuando ustedes de pronto van por la calle y ven una persona muy alta y dice, uy, es que ese señor es tan alto, tan alto, tan alto que puede tocar el cielo. Esa es una hipérbole. O puede ser tan flaca, tan flaca, tan flaca que se la lleva al viento. O es tan grande, tan grande, tan grande que no cabe en la faz de la tierra. Esa es una hipérbole. La personificación, por su parte, es darle características humanas o animadas a un ser que no las tiene. Piensen en aquellas películas de su infancia en donde los pocillos hablan o los candelabros se enamoran o también los personajes como los animales protagonizan películas y cantan. Esas son personificaciones. Los símiles son comparaciones de carácter explícito. Es como si yo le dijera a alguien, tus ojos son tan hermosos como dos luceros. El símil se caracteriza por tener un enlace entre las dos cosas que está comparando y obviamente está comparando propiedades. La metáfora, por su parte, podemos decir que también es una especie de comparación, pero lo que hace es trasladar el sentido recto, es decir, el sentido literal de un término, a un sentido figurado. En ese caso, ustedes podrían tener estrellas en su rostro, perlas en su boca, fresas en sus mejillas. ¿Por qué? Porque estamos comparando las propiedades de estos elementos, pero de manera implícita. Fíjense que no tenemos ningún tipo de enlace. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Dice, una hipérbole por la cantidad de piropos. Realmente no son tantos piropos, entonces no podemos exagerar en torno a la cantidad de piropos. No habría. Dice, una personificación, pues la taquígrafa dice, desfilo impretérrita y adusta, es decir,
La taquígrafa es una persona, no le estoy dando características animadas a algo que no tiene. Dice, un símil, la locuacidad de los lingüistas. Si nosotros tuviéramos aquí una palabra como el como, el tal, el cual, el parecido a, el semejante a, podríamos hablar de que está pasando un símil. Pero como no tenemos un enlace de comparación, entonces podemos decir que es una metáfora. ¿Y por qué? Porque aquí dice, pasó entre aquella selva de fonemas. La selva, obviamente, es un lugar que tiene unas condiciones atmosféricas y de geografía específicas y no va a corresponder con un claustro donde se está llevando a cabo un Congreso Internacional de Lingüística y Afines. En esa medida, la selva de fonemas es todo lo que le están diciendo a la taquígrafa. La cuarta, por su parte. El propósito del texto de Mario Benedetti. Aquí ya nos preguntan por un propósito textual. Es decir, esta pregunta es de nivel crítico. Y yo voy a identificar. Mi propósito con la narración es contar, pero contar para. Entonces, Mario Benedetti cuenta para criticar la petulancia de algunos académicos. Mario Benedetti cuenta para realzar la sencillez de algunos empleados públicos o para ridiculizar la belleza de lo espontáneo y lo natural o para denigrar de los cultismos en la lengua española. Entonces, ¿qué es lo que hace? El texto, la taquígrafa, pese a que conocía de lo que estaban hablando los lingüistas, no les hizo caso. ¿Y por qué? Pues porque empezaron a usar un lenguaje bastante culto, elevado, que no correspondía a la situación, que era precisamente halagar a la taquígrafa por su belleza. En ese caso, no realza la sencillez de algunos empleados públicos ni ridiculiza la belleza de lo espontáneo y lo natural, porque no se está burlando de lo espontáneo, antes está viendo el valor de lo espontáneo. Tampoco denigra de los cultismos de la lengua española, porque no está de acuerdo, es con lo que la actitud que toman los que dicen esos piropos y no con lo que dicen en realidad. Entonces es a criticar la petulancia de algunos académicos porque piensan que entre más cosas enredadas cuenten, pues de alguna manera los otros van a estar sorprendidos por su capacidad cognitiva o por su sapiencia. Un posible título para el cuento anterior, entonces, se está centrando en la trama, ¿listo? En lo que sucede. Los títulos, los posibles títulos, depende de en lo que se centre el autor. Entonces, vamos a devolvernos un poco a la página número 11 y tenemos aquí en qué se puede centrar el autor para ponerle título a su texto. Si se centra en la trama, es decir, en el desarrollo de los acontecimientos, entonces su título va a corresponder con esto. Si se centra en los personajes, en los que de verdad tienen algún tipo de desempeño, pues los títulos van a corresponder con esos personajes que están participando en la narración. Por ejemplo, el caso de Rosario Tijeras, que se centra netamente en el personaje que va evolucionando con el tiempo, o algunas de las fábulas que ustedes conocen. Si se centra en el espacio, si su foco es el espacio, entonces efectivamente va a recibir el título. Si ustedes, por ejemplo, están viendo una serie en Netflix y se encuentran con un título como La maldición de Hill House, que es una serie de terror, ahí el autor se está centrando en el lugar, ¿listo? No en la trama, en el lugar. De la misma manera, pues que van a encontrar el título de otras películas que se centran en otras cosas. Si se centra en el tiempo en el que transcurre la acción, obviamente va a recibir el título relacionado con ello. Por ejemplo, 100 años de soledad, Las mil y una noches, que lo importante ahí es efectivamente la cantidad de tiempo transcurrido. Y hay otros títulos que tienen que ver con muchas cosas a lo largo del texto, más con el tema que se desarrolla que con la trama del mismo. Entonces, por ejemplo, el túnel, la angustia, el extranjero, la soledad, la náusea, la peste, ese tipo de cosas, entonces están centrándose en la alegoría
y en el tema que está tratando que atraviesa toda la narración. En este caso, mi tema es claro que son los piropos porque se está centrando en la sencillez de uno que conmovió a la taquígrafa y en, de alguna manera, la complejidad de los otros que la dejó absolutamente impretérrita, es decir, que no le conmovió nada en su ser. Esto por el lado de los cuentos, chicos. Espero que les haya ayudado un poquito a identificar las cosas que les están preguntando y a reconstruir el sentido del texto. Para abordar los textos filosóficos, también podemos usar nuestra estrategia de comprensión de lectura partiendo del reconocimiento de la situación de la comunicación. Entonces, en primera instancia, sabemos que los textos de carácter filosófico son diferentes a los textos de carácter narrativo. Tienen dos opciones en su tipología textual. Una, si estamos hablando de la filosofía, va a ser un texto de carácter expositivo. Pero si es el autor quien está hablando sobre sus propias teorías o sus propios trabajos, es un texto de carácter argumentativo. Entonces ahí va a variar un poquito. En este caso, el texto filosófico que vamos a tratar está dado en nuestra actividad evaluativa número 4 y va a ser el último texto. Entonces nos vamos a ubicar en la página número 36. Tenemos aquí, responde las preguntas de la 12 a la 15 de acuerdo con la siguiente información. Leemos, reconocemos la situación de la comunicación y empezamos a desarrollar cada una de nuestras preguntas. Entonces, así, puesto que los sentidos nos engañan todas las veces, quise suponer que no hay cosa alguna que sea tal y como ellos nos la presentan en la imaginación. Y puesto que hay hombres que yerran al razonar aún acerca de los más simples asuntos de geometría y cometen paralogismos, juzgué que yo estaba tan expuesto al error como otro cualquiera, y rechacé como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Y, en fin, considerando que todos los pensamientos que nos vienen estando despiertos pueden también ocurrírselos durante el sueño, sin que ninguno entonces sea verdadero, resolví fingir que todas las cosas que hasta entonces habían entrado en mi espíritu no eran más verdaderas que las ilusiones de mis sueños, que todo es falso. Era necesario que yo, que lo pensaba, fuese alguna cosa, y observando esta verdad, yo pienso, luego soy, era tan firme y segura que las más extravagantes suposiciones de los escépticos no son capaces de conmoverla, juzgué que podía recibirla sin escrúpulo como el primer principio de la filosofía que andaba buscando. René Descartes discursó del método 1637. En este caso, la situación de la comunicación es sencilla, pues se corresponde con el autor del texto. En este caso, quien dice es René Descartes porque está hablando en primera persona. Podemos ubicar la marca textual que nos ayude a mirar que estamos hablando en primera persona. Y eso nos lo da los verbos. Quise suponer. ¿Quién quiere? René Descartes. No ustedes, sino aquel que está escribiendo. Entonces, parte de la primera persona. Eso es una característica del texto argumentativo y también parte de la subjetividad, es decir, hay opiniones o hay razones o hay experiencias propias de esa misma persona. En este caso, obviamente es un texto de carácter argumentativo. Y el hecho de que sea filosófico no lo hace más difícil que los otros textos de carácter argumentativo. Entonces, lo primero que debo hacer, además de reconocer la situación de la comunicación, es quitarme el velo de que porque es filosofía es difícil. Tiene cierto grado de complejidad, sí, pero ustedes son capaces de resolver y de leer estos textos tan fácil o tan rigurosamente como lo hacen con otros. En este caso, entonces vamos a ver. ¿Quién dice René Descartes? Lo que nos está diciendo es que el principio de su filosofía, pienso luego existo o yo pienso luego soy, es muy firme y no lo hace dudar. ¿Por qué no lo hace dudar? Pues porque es muy cierto y es necesario que él piense y que él dude de eso que está pensando para formularse como cierto algo. Pero todo lo demás puede ser
según Descartes, un engaño de la imaginación o un engaño de los sentidos. Recuerden que Descartes pertenece a esa corriente filosófica racionalista, donde efectivamente predomina la razón a los sentidos, porque los sentidos nos pueden engañar. Ya en otras corrientes, como el romanticismo o como otras corrientes filosóficas o literarias, pues va a reevaluar la validez de la experiencia y la validez de los sentidos. Pero en este caso no. En esa medida, nuestro campo de significado, es decir, ese sentido que estamos reconociendo, se va a amarrar y todo va a apuntar al racionalismo de Descartes y a su discurso del método. Reconociendo esto, vamos a tratar las preguntas. La 12 dice, Descartes rechaza como falsas todas las razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Esto se da porque en esa medida vamos a buscar dónde me está diciendo eso en el texto y voy a reconstruir el sentido. Dice, puesto que los sentidos nos engañan todas las veces. Dice, los sentidos nos engañan, rechacé como falsas todas aquellas razones que anteriormente había tenido por demostrativas. Entonces lo que está haciendo es pensando. Todo el tiempo está reflexionando a partir de que en los sentidos nos pueden engañar, por ello rechaza como verdaderas todas aquellas cosas que se dan por los sentidos o por la misma imaginación. En este caso, la A dice, demuestra con su método que cada una de estas razones escondían falsedad. Resulta que estas razones no son del todo falsas porque hay una que sí es verdadera, que es el principio sobre el cual se está basando toda su reflexión. Entonces, dice, reflexiona frente a la forma como adquirió cada una de estas razones, pues parte del hecho de que se puede ser engañado por los sentidos. En esa medida está reflexionando. Dice, cuestiona la C y pone en duda todo aquello que se relacione con la imaginación, pues efectivamente está cuestionando y poniendo en duda, pero en este caso la B resulta mucho más específica con respecto a lo que hace Descartes, que es reflexionar. ¿Listo? Y pues obviamente todo lo que se relacione con la imaginación, pues entra el asunto del pienso, luego soy. El pienso, luego existo. En esa medida, esta sería, por la generalización, podría caerse. Evidencia que la validez de los sueños es mayor que la validez de lo real, pues esto, queridos estudiantes, contradice absolutamente todo el pensamiento de René Descartes. Puede que para ustedes resulte cierto, pero como estamos en el campo semántico de Descartes, esto resulta absolutamente falso. Por lo tanto, mi opción adecuada para la pregunta 12 es la D. Y evidentemente es de carácter inferencial. 13. Una tesis presente en el texto es. Una tesis es una idea que se defiende o que se rechaza o ataca a lo largo del texto. En este caso, René está defendiendo su tesis. Y esta pregunta obviamente es reconociendo los elementos que están implícitos dentro del texto. Por lo tanto, es de carácter inferencial. Entonces, hay hombres que yerran al razonar. Esto es lo que me dice el texto y es de carácter literal, no se corresponde con la tarea de la pregunta. Hay hombres que cometen paralogismos, es cierto, pero el tema central no es que hayan hombres que se equivoquen o que cometan paralogismos, sino que todo parte del pienso, es decir, de dudo, luego existo. Como mi tema o la filosofía de Descartes apunta todo el tiempo hacia la duda, entonces la tesis precisamente se va a relacionar con eso o con aquello de la duda. Dice, resolví fingir que todas las cosas no eran más que ilusiones, es un argumento, pero no es una tesis. Es decir, es algo que me va a ayudar a sostener la tesis de que los sentidos nos van a engañar, pero no es como tal una tesis, sino es un argumento. Resolví fingir que todas las cosas no eran más que ilusiones. Es decir, aquello que él hace. Los sentidos nos engañan, esa es la afirmación que él está atacando todo el tiempo, precisamente porque defiende el asunto de la duda. La expresión, pregunta 14, subrayada en el texto, sirve como. Entonces, vamos a ir al texto.
Dice, hay hombres y puesto que hay hombres que yerran al razonar aún acerca de los más simples asuntos de la geometría, entonces vamos a mirar. Esto se llama estrategia discursiva. Y las estrategias discursivas son aquellas herramientas de las que el autor se vale para darnos su razonamiento o desarrollar su argumentación. En este caso, no es un argumento, forma parte de un argumento, pero esa expresión solita no lo es. ¿Listo? Forma parte de un argumento, así que no puede ser un argumento completo. Es un ejemplo, es una comparación o una generalización. No estamos hablando de una generalización porque me está diciendo hay hombres. Es decir, puede haber que haya otros tantos que no yerren en asuntos de geometría, pero van a haber unos que sí. No me está comparando el asunto porque no tengo, digamos, un referente al cual dirigirme, entonces está haciendo un ejemplo de ese argumento que está tratando, y es precisamente que en los sentidos nos engañan. Y según Descartes, pregunta número 15, es condición del pensamiento. Aquí obviamente está una pregunta de carácter inferencial que también tiene relación con lo que ustedes saben a nivel crítico intertextual. Descartes plantea la duda como método, entonces evidentemente la condición del pensamiento es la duda, no el método. La duda es la condición para el discurso del método, pero no es como tal el método, no es la duda, sino que el método es el pensamiento. En esa medida mi opción es la A y mi pregunta es de carácter inferencial. Entonces, si partimos de la reconstrucción del sentido, va a ser mucho más sencillo que ustedes lean absolutamente todos los textos y los puedan comprender. Entonces, primero, realzar la situación de la comunicación, entender cuál es el marco de esa comunicación, el tema que me está tratando la comunicación y después resolver las preguntas, reconociendo obviamente su nivel de complejidad. Gracias, estudiantes.